día de estos, no recuerdo cuándo, pero hace pocos días, en el programa Matices, estuve oyendo y viendo a nuestro compañero y amigo aquí presente, que estaba conversando sobre personajes realmente de nivel. Eso fue lo que entendí yo, de nivel presidencial, personas que tenían una categoría muy particular en el país. Me llamó la atención, primero, Pisa, segundo, Figueres, tercero, José María, tercero, Arias, y cuarto, Miguel Ángel Rodríguez. Y Otón. ¿Ah? Y Otón. Y Otón Solís, sí, perdón. Eso fue lo... Me llamó la atención, escuché cuidadosamente tus argumentos. No quiero decir con esto que coincidí con todos, pero sí me encantaría que dialogáramos un poquito sobre tu criterio al exponer eso. Es decir, es para vos esos son los personajes que tienen las calidades humanas como para manejar este país. Es decir, eso fue lo que me llamó la atención. No, probablemente haya otros. Lo que pasa es que en la palestra, en el escenario político, ningún otro está sonando. De los que son posibles, que se mencionan, yo señalaría o señalé un primer peldaño donde una están, panoplia. donde están obviamente José María, Óscar Arias, que son los que están por el lado de Liberación Nacional. De otros partidos mencioné obviamente a Rodolfo Pisa, que además ya se ha destacado en la campaña anterior. Sí. Mencioné a Otón Solís como un eventual y posible candidato, que incluso tiene una perspectiva hoy diferente, que la plasmó en un artículo de periódico donde él llama a constituir un gobierno nacional, que llama él, y me parece que calza en un proyecto de mediano y largo plazo, que es algo que también yo le había oído decir a don Óscar Arias, de que el próximo gobernante debería estar pensando en un área de concertación nacional verdadera, ojalá una coalición de partidos políticos alrededor de ciertos propósitos básicos para resolver problemas del país, y la posibilidad también de un ejecutivo, de un poder ejecutivo integrado por personalidades de distintas fuerzas políticas. En el caso de Otón propone que eso sea integrado proporcionalmente al resultado de las elecciones. Y comparado con eso, incluso mencioné al doctor Miguel Ángel Rodríguez diciendo que, bueno, aparte que ya no está en política y en medio de todos los enredos que ha tenido, ese hubiera sido un candidato también importante en las condiciones actuales que los presidentes se pueden reelegir, y a la altura de don Óscar y de José María, y él también era un expresidente, de manera que le daba ese sentido, y que con esos candidatos uno podría pensar que habría un nivel diferente de discusión y de debate y de análisis de los problemas, y no solo arengueros, es decir, candidatos que llegan por hacer arenga política al debate, y aprovechando, digamos, que están en niveles inferiores, entonces darle al de arriba, ¿verdad? Porque es lo más fácil hacerlo. Sí. En ese sentido fue que lo mencioné, y mencioné a un muchachillo que me parece interesante. Muchachillo, yo soy un viejo de 70 años, pero que debe tener como 40 o menos, que es Sergio Mena, que me parece un tipo interesante, que lo he oído, y me parecía un tipo sensato, tranquilo, que tiene discurso. Desde la campaña pasada. Sí, claro. En los debates. Se lució. A mí me llamaba la atención profundamente. Se lució. Incluso yo en la campaña pasada en algún momento dije, este muchacho si sigue en política puede llegar largo. Bueno, ahora sigue en política. Ya anunció su candidatura. Entonces me parece ahí que... pero este está no en la primera fila como yo lo vería en este momento, pero sí es una persona que está en ascenso, ¿verdad? Y me preguntaron de Rolando Araya, y dije también que Rolando no está aspirando a la presidencia, él está aspirando ahora a una diputación. Pero Otón tampoco. No, obviamente Otón sí, no, estamos de acuerdo, pero en el caso de Rolando está aspirando a una diputación y no a la presidencia,
Y dije que era que de los pocos políticos que escribe y piensa y razona. Es un hombre muy culto. Sí, claro. Y que de alguna manera, más allá de si uno está de acuerdo con las cosas que él dice o no, es un tipo que... no hable de gallos. Erudito. Sí, claro. Que esa era como la primera fila que yo veía en el escenario nacional, que no veo en otros partidos, porque Otto Guevara ya no está ahí. En el Frente Amplio no hay candidatos visibles de esa estatura. En los cristianos menos, ¿verdad? ¿Y qué queda? Y eso es lo que yo pensé. Entonces creo que si ahí se concentra eso uno podría pensar, pero... Y dije también que me era natural a mí que empezaran a desarrollarse ya los fuegos electorales porque, según mi concepto, este gobierno ya concluyó. Es decir, ya le quedan nada más continuar administrando lo que le queda 2 años, pero ya no hay nada en expectativa de los ciudadanos. Entonces, empezar a discutir sobre el proyecto del 2018 era como parte de una agenda que empieza a introducirse de manera positiva al gobierno. Lo importante sería discutir sin bilis y discutir con la cabeza y no con el hígado, ¿verdad? Claro. Hay un detalle muy interesante que a mí me ha llamado la atención, siendo este gobierno supuestamente PAC, y que el precisamente formador y creador del PAC fuera Otón Solís. Los planteamientos que ha hecho Otón a nivel de reestructuración de la administración pública, del manejo de las finanzas, etcétera, etcétera, no le han prestado atención. Y a mí me parece que no le han prestado ninguna atención a nivel de gobierno. No, pero no solo de gobierno, del resto de las fuerzas políticas, porque al final de cuentas se le está haciendo una propuesta de reorganización importante. Extraordinaria. Para mí, analizándola con cuidado, lo que está haciendo es evitando la duplicación de organismos que lo que hacen es gastar dinero. Y me parece muy certero su planteamiento, pero me llama la atención que siendo el creador de ese partido no lo hayan tomado en cuenta de ninguna manera, ¿no? Bueno, es que yo creo que Luis Guillermo no lo dejó de tomar en cuenta desde el mismo día en que se reunió en la Plaza de San Pedro a celebrar su triunfo, porque eso fue, me parece a mí, la canallada más grande que le pudieron haber hecho a Otón, que ni siquiera lo invitaron a formar parte de esa tribuna, ni lo mencionó, porque Luis Guillermo se montó, para decirlo gráficamente, en hombros de gigantes, las 3 campañas anteriores de Otón, si no hubiera llegado. No, estamos eso me parece a mí, no sé, a final de cuentas son valoraciones nada más subjetivas. Y es que Otón, este es otro fenómeno interesante. En su primer campaña, una diferencia de 17, 18 mil votos con Óscar Arias, es decir, estuvo cerquísima de una posible victoria. Va decreciendo en su influencia, digamos, político-electoral, porque las otras 2 campañas no tuvo un resultado considerable como para la del 2002 fue de ascenso. Sí. La del 2006 fue la que tuvo su auge. Cuando casi la pega con Óscar y incluso frenó que el mismo Óscar Arias durante casi 15 días o 3 semanas no se pronunciara sobre el resultado de las elecciones hasta que no se contaran todos los votos. Así es. Y en el 2010 ahí sí se llevó un batacazo, porque redujo sustantivamente los votos en más de 200,000 y Laura lo duplica en votos, que es una cosa, digamos, ya en ese sentido, el ascenso de Laura ahí, por distintas razones que podrían ser analizadas, duplica en votos a cualquiera de los seguidores que viene. Ahora, entre ellos Otón. En ese punto es que también, es una opinión, yo no creo en Otón Solís para nada, pero bueno, eso es otra historia. Y yo creo que, sinceramente, pues, de todos esos, los únicos 2 que cuentan con posibilidades son Figueres y Arias. El resto, me parece que estamos hablando de Walt Disney, pero no, en serio. No, yo estoy de acuerdo. Y es que, y en el caso de Otón... Pero además pienso relacionado con eso, que si fuera el enfrentamiento, digamos, José María Otón, probablemente Otón entraría. Si fuera José María Óscar, creo que no se mete. Es decir, en esa hipótesis. ¿Cómo José María Otón? Es decir,
Si fuera, yo estoy sí, de acuerdo con el análisis de Sí, sí. con lo que dice Fernando, que son solo dos, Oscar y José Sí, María. sí, Esa es claro. la realidad. Y que los demás están ahí replegados. Pero si José María fuera el candidato, Sí. yo creo que habrá gente que tratará de impulsar a Otón. Pero si fuera Oscar, Otón no se mete. No, pero Eso creo yo. Otón, lo que yo he conversado con él, se cortó la coleta. Perdón. Él no quiere. Fernando. No, eso era como, pero también hay una cosa que le ocurrió a Tom, es que él propició una fracción parlamentaria lamentable. Eso lo perjudicó mucho, porque pues esas cosas cuentan. El deterioro de su arrastre, digamos, tuvo que ver con eso, ¿verdad? Y bueno, esas cosas se pagan, ¿verdad? No solo eso, en las tres administraciones últimas, desde que el PAC es partido con diputados, ha tenido divisiones la Sí. fracción parlamentaria. La primera con aquel muchacho Arce, después la otra y ahora otra. Sí, sí. Entonces, y eso Es que de imagen lamentable. hay realmente. hay un elemento ahí que es como menos perceptible. Yo encuentro que la forma desapasionada con que un buen número de costarricenses han tomado las cosas, yo creo que hace años hay una especie de desinterés por la cosa política. Entonces, Muy justificable, ¿ah? Abulia Muy política. justificable. bueno, yo no sé. No digo yo, para mí, el desinterés es producto de una, ¿cómo le llamaría? El desinterés no surge como simple desinterés político-electoral, surge porque hay una, ¿cómo sería la palabra? Primero Pero, que termine Fernando, ahora yo meto la cuchara al revés. yo estoy aprendiendo. Ah, sí, claro. Ahora yo Lo que meto la pasa es cuchara que- al revés. Tal vez la memoria de uno falla en algunos aspectos. Yo recuerdo, siempre me recuerdo el caso de la administración Carazo. Recordemos que él entra a la presidencia y poco a poco se le va desgranando la fracción parlamentaria. Sí, Llegó el momento en que tenía un solo diputado. sí. Y este diputado, desesperado por la situación, le pidió que lo sacara de ahí, entonces lo nombró ministro. Es el único presidente que ha decidido no tener un solo diputado Sí. en la Propio. Asamblea. Lo que siguió inmediatamente fue un desmembramiento de las fuerzas políticas. Pero en Carazo se daba algo que también se está dando en Otón y se está dando en el PAC en general. Un complejo satelital con respecto a Liberación Nacional. ¿Un complejo? Satelital Sí, claro. con respecto a Liberación. Gravitan. Sí. Ellos, hay una Gravitaron originalmente. No, después- pero- originalmente no, pero- estoy hablando del Sí. presente. Ah, bueno. Pero No. mucha gente también Porque gravita ahí, alrededor de Liberación. Si no, Sí, si no sí. Liberación habría tenido una dictadura de 30 y pico de años. No. Pero hay a La nivel... gente se va de Liberación, como se va de otros partidos. Pero una gran mayoría dejan el corazoncito ahí. Y aunque militen a otros partidos, siguen resonando. Siguen resonando y entonces eso hace que Liberación siempre esté parado en zancos. Y así es, y eso es una cosa que está en la naturaleza de los políticos costarricenses de arriba, de abajo, del medio y de muy abajo. Da un poco de pena tener que decirlo, pero es que se trata de que todo el mundo está tratando de ubicarse donde reparten. Eso es lo que me parece a mí. Entonces, claro, Sí, pero hay un hartazgo nacional, es decir, pero van a votar yo estoy seguro que van a votar por José María o por Oscar Arias para ser los presidentes. ¿Dónde está el hartazgo? casi que es una, Es que es una fatalidad. una acción de asistencia a un teatro, a un circo. Van a votar y es lo único Exacto, que hacen. eso sí es cierto. ¿sí? Entonces, Entonces, cuando dice que Pero esa- nuestra democracia, ¿qué tiene diferente nuestra democracia, por ejemplo, en relación con la democracia peruana? Donde dice, ¡qué horror! Va a ser, ¿cómo se llama? La Fujimora. La Keiko. Keiko Keiko. Fujimori. Perdón. Si eso es lo que estamos viendo aquí, lo que pasa es que como somos el país más feliz del mundo, la democracia perfecta,
Entonces no aceptamos que somos una pseudo-democracia latinoamericana que se ha acomodado. A propósito de eso, yo estaba preguntándole a unos amigos nicaragüenses que cuál resonancia tuvo en Nicaragua el asunto de las paperas panameñas, digo, los Panama Papers. ¿Ninguno? Ninguna. Entonces dice uno, bueno, aquí tenemos un caso en el que es evidente. Bueno, es que ese gobierno debe ser demasiado pulcro. Y no hay nadie untado en Nicaragua a la vista internacional. Exactamente. Pero lo demás, claro, esa es una manera de verlo, pero yo lo veo de la otra. Y digo, bueno, el pueblo nicaragüense finalmente se acomodó. Y claro, como somos muy diferentes a ellos, según algunos, no queremos ver que nosotros hace tiempo nos acomodamos, estamos acomodados. Eso no hay. ¿Para qué andar por las ramas? Digamos, que hagamos como los monos, bajémonos de las ramas y a ver si podemos evolucionar, pero eso está así, nada. Por eso en esa lista, es que algunas ramas se han quebrado y la gente se ha dado un centonazo. Sí, es que es tan difícil porque esa cosa de la bulia, de la falta de voluntad política y el compromiso que se expresa a veces en la gente que no participa electoralmente. Yo llegaba a la conclusión ya desde hace algún tiempo de que no es tan así, que esa abulia o esa falta de participación de alguna manera es una satisfacción entre comillas, una confianza entre comillas en quien resulte ganador, no importa quién. A esa gente que no participa del proceso electoral le es absolutamente indiferente quién gana, porque en el proceso electoral determinado nadie de los candidatos está amenazando su estabilidad económica, social, política, etcétera. No está amenazando nada de su entorno y entonces le es indiferente quién pueda ganar. Esa es mi conclusión. Sí. Y no es otra razón, me parece a mí. Bueno, entonces ese 18% histórico y el 30% que ha aumentado en los últimos 3 o 4 campañas responde más bien al exceso de confianza que se tiene en el régimen político, en los propios partidos políticos, no importa quién pongan. Al final la gente termina diciendo, bueno, tal vez no me va a ir tan mal. La gente siempre espera algo, deposita algo en esa esperanza. Está hablando del 18%, digamos, que es la abstención histórica. Y en el promedio nacional, desde del 53 para acá, es como del 23 el promedio. Bueno, pero también ahora yo le tengo el ojo puesto a un sector que me resulta extraño, es decir, yo lo considero ajeno a lo que es lo que consideraba antes el ser costarricense en estas cuestiones, que es el de ese sector que vota por los panderetas. Sí, claro. O por los atorrantes que se presentan como cuasi panderetas. Entonces, eso... No, eso es cierto. Es un núcleo que va creciendo, ¿ah? Sí, claro. Entonces, claro, yo estoy dándole vueltas. Claro que va creciendo, si es que la actitud de las nuevas generaciones es panderetera. Bueno, ¿cómo no va a crecer? Pero yo estoy pensando en el momento en que ocurra que se despierte un partido pandereta católico. ¿Qué va a pasar? Católico, porque hasta ahora ninguno realmente es católico, de los panderetas, así, católico como en la tradición. Habría que ver qué interpreta el Tribunal Electoral, porque en 1898 Rafael Iglesias metió una norma para proscribir al Partido Unión Católica que existía, argumentando que con razones religiosas no se podía hacer propaganda alguna, y los pusieron fuera de la ley. Sí. Claro. Sí, claro. Entonces, yo estoy de acuerdo. Pero a los católicos, ¿verdad? Pero no a los protestantes. A los protestantes no les han aplicado eso. Que es lo mismo que dijo en la sala cuarta de nuestro gran ministro. Del ministro. Ni a los musulmanes. Del ministro católicos. ¿cómo se llamaba?
Pero, El cura Núñez no pudo ser Rasputiniano. diputado por eso. no, pero es que No, el cura no, Núñez no podía me- ser diputado, el cura Núñez no podía ser presidente de la República porque era cura. Sí, Y claro. no podía ser obispo por estar metido en política. Sí, sí, pues No, claro. no, pero no, es que yo no creo que, yo no estaba planteando de la manera tan ingenua como que sí. Partido Católico Costarricense, PCC, no. Los panderetas mismos Lo ocultan. pon- Sí, Alianza Nacional Alianza Cristiana. No, ni siquiera eso, porque si no la Unidad Social Cristiana no debería. Bueno, porque aceptaron a la Unidad Social Cristiana, entraron estos otros. Cuando se constituyó la Unidad Social Cristiana, ahí el tribunal debió haber metido el bisturí para decir, con ese nombre no se puede, si hay una tradición liberal en Costa Rica. Exacto. Y se aduce en el concepto del nombre sentimientos religiosos. Es que sí, a que el viejo partido, digamos calderonista, que yo conocí de niño, que tenía... Republicano yo tenía Nacional. tíos que gritaban viva Rafael Ángel Calderón Guardia. Republicano Sí, el Nacional. Partido Republicano Nacional. Sí, claro. Y ahora le quieren decir republicano social cristiano. El que inventó Rafael Ángel. Atlético. Bueno, así que hay que aterrizar.